En el sureste de México, bañada por las aguas del Golfo y del Caribe, se encuentra una tierra que guarda uno de los legados más fascinantes de la humanidad, la península de Yucatán. Sus selvas, cenotes y ruinas milenarias han sido testigos de grandes civilizaciones, de conquistas, de luchas y de un mestizaje que hoy define su identidad única. Esta es la historia de Yucatán. Mucho antes de la llegada de los europeos, Yucatán fue el corazón del mundo maya. Aquí florecieron ciudades monumentales como Chichén Itzá, Uxmal, Etbalam y Mayapán. Estos centros urbanos no solo fueron residencias de gobernantes y sacerdotes, también fueron laboratorios de conocimiento. Los mayas alcanzaron un dominio impresionante de las matemáticas y la astronomía, construyendo templos alineados con los astros, observatorios que medían los ciclos solares y lunares, y pirámides que aún hoy nos maravillan por su perfección arquitectónica. La vida en la península giraba en torno a la naturaleza. Los cenotes eran considerados puertas al inframundo y fuentes de vida. En una tierra sin ríos superficiales, los mayas desarrollaron una cosmovisión compleja, donde el tiempo era cíclico y los dioses regían cada aspecto de la vida. Su escritura jeroglífica, tallada en piedra o escrita en códices, narraba historias de reyes, batallas y ceremonias sagradas. Durante siglos, Yucatán fue una de las regiones más avanzadas de Mesoamérica. Pero en 1517 todo cambió. El español Francisco Hernández de Córdoba llegó a estas costas, seguido poco después por nuevas expediciones. Los mayas se resistieron con valentía, librando batallas sangrientas contra los conquistadores. Finalmente, hacia mediados del siglo XVI, los españoles consolidaron su dominio. Sin embargo, la conquista nunca fue total. Los pueblos mayas mantuvieron vivas sus lenguas, costumbres y tradiciones, resistiendo bajo distintas formas hasta nuestros días. Durante la época colonial, Yucatán se transformó en una provincia de la Nueva España. Mérida, fundada sobre las ruinas de la ciudad maya de Tejo, se convirtió en el centro político y cultural de la península. Se levantaron iglesias y conventos, se establecieron haciendas y se impusieron nuevas formas de organización social. Pero también fue una época de explotación. Las comunidades indígenas fueron sometidas a tributos y trabajos forzados. En el siglo XIX, Yucatán vivió un periodo de grandes cambios. Con la independencia de México, surgieron tensiones entre quienes querían formar parte de la nueva nación y quienes defendían la autonomía peninsular. En 1841, Yucatán declaró su independencia, aunque regresó poco después al país. Sin embargo, el conflicto más profundo de esa época fue la Guerra de Castas, iniciada en 1847. Fue una rebelión masiva de los pueblos mayas contra la élite criolla y mestiza, una lucha por recuperar sus tierras y su libertad. Esta guerra se extendió por más de medio siglo, dejando huellas imborrables en la memoria de la península. Mientras tanto, el llamado oro verde transformaba la región. El henequén, una planta utilizada para producir fibras resistentes, convirtió a Yucatán en uno de los motores económicos de México. Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la riqueza del henequén hizo florecer majestuosas haciendas. Pero esa prosperidad tuvo un costo. Miles de mayas fueron sometidos a condiciones de trabajo casi esclavizantes en los campos de cultivo. Con el inicio del siglo XX y la llegada de la Revolución Mexicana, Yucatán se sumó a los vientos de cambio. Líderes como Felipe Carrillo Puerto impulsaron reformas agrarias, la educación socialista y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Poco a poco, Yucatán comenzó a reconfigurarse, buscando un equilibrio entre su pasado y su presente. Hoy, Yucatán es mucho más que un destino turístico. Es una tierra donde la historia se respira en cada rincón, en las pirámides que aún desafían al tiempo, en las iglesias coloniales, en las haciendas que cuentan historias de riqueza y dolor, y en sus pueblos mayas que conservan orgullosamente su lengua y tradiciones. Mérida, la capital, se levanta como una ciudad moderna que no ha perdido su encanto histórico. Mientras los cenotes y playas de la región atraen a visitantes de todo el mundo, Yucatán es identidad, resistencia y herencia.
Una tierra donde el pasado no está enterrado, sino que convive con el presente, donde la voz de los antiguos mayas sigue resonando en cada palabra, en cada ritual y en cada piedra tallada. Así, la historia de Yucatán no es solo la de una región, sino la de un pueblo que ha sabido mantener vivo su espíritu a lo largo de los siglos. Un pueblo que, entre la grandeza del mundo maya, la dureza de la conquista, las rebeliones, el auge del Enequén y la modernidad, nunca ha dejado de ser Yucatán.